Marce, si la vida fuera un océano, ¿cómo describirías tú el oleaje que enfrentamos los seres humanos? Mira, te cuento. Cuando la divinidad normalmente habla de energía, siempre me muestra el océano. Siempre la comparación de la energía, ellos muestran cuando el océano está en movimiento, cuando el océano está quieto, cuando realmente el océano tiene que retrocederse para poder moverse con muchísima fuerza. Siempre se conectan a través del agua y a través del océano, porque el océano representa en las vibraciones aquello que nosotros los seres humanos vivimos. Pues, por eso somos casi en nuestra totalidad agua y nos permite entender que la vida no es como siempre nos la han mostrado, ¿cierto? Que la vida la podemos controlar, que tenemos un plan, que hay que seguir ese plan y entonces nos tenemos que aprender a caminar, después entrar al colegio, después graduarnos, ir a la universidad, casarnos, tener hijos y ese es nuestro plan. Y los ángeles nos muestran mucho que realmente nuestras vidas es un flujo vibracional que no tiene control, o sea, es imposible controlar. Y no solamente imposible controlar, sino que también es imposible moverlo hacia el mismo lugar. Entonces siempre lo vamos a mover hacia adelante. No, eso no es una posibilidad. Porque dependiendo de lo que estamos viviendo, dependiendo de la energía que nos está asistiendo, dependiendo de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y principalmente en nuestro interior, todo comienza a organizarse y comienza a ubicarse, a encontrar su lugar para que puedan asistirnos. Entonces, por eso yo siempre hablo tanto a la comunidad y les enseño tanto el hecho de esta es la energía que hay disponible, pero no significa que a todos nos esté asistiendo de la misma manera, porque es un océano y el océano tú puedes ver que en unos lugares está súper movido, pero en otras áreas está súper quieto, que la profundidad están sucediendo muchas cosas que suceden en silencio, pero que cuando te adentras en ellas puedes encontrar un mundo de posibilidades, de sanación, de habilidades y, y de partes de nuestro ser que no conocemos. Entonces, por eso ellos siempre hacen tanto énfasis en observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro interior y entender lo que como el mar siempre estamos en constante movimiento. Y cuando nosotros fluimos en ese movimiento, podemos montarnos en la ola como hablábamos hace ratico y poder surfear esa ola. Pero cuando vamos en contra de la corriente o en contra de las olas, pues nos terminamos ahogando, terminamos teniendo problemas porque no entendemos que somos un océano de posibilidades y de vibraciones infinitas y, y que podemos hacer muchísimo más cuando aprendemos a montarnos en la energía, montarnos en la ola y vibrar a través de ella. No sé si respondí tu pregunta o si me hizo falta algo. Sí, claro que la respondiste, incluso respondiste otra más. Y es, ¿qué diferencia hay entre alguien que no sabe surfear la vida y alguien que ha aprendido a hacerlo? Exacto, y que todos tenemos la habilidad de montarnos en esa ola. La única diferencia es que permitimos que nuestras creencias, que permitimos que lo que hemos vivenciado a nuestro alrededor, nuestro ambiente, determinen nuestra habilidad para conectarnos y para sentir. Había algo que yo esta mañana, desde que comencé esta mañana, desde que me levanté, yo no sé por qué yo sé que algo que va a suceder con Shifting Souls y todo mi día es basado en eso. Entonces yo estoy respondiendo preguntas, voy hablando en mi mente conmigo, o sea, yo hice esta entrevista por ahí 7 veces. Y había algo muy lindo que ellos me mostraban porque yo estuve navegando mi pasado, mirando mi pasado, y yo que hubiera sido de Marcela si no hubiera tenido todos los bloqueos que tuve para poder descubrir mis habilidades. Y entendí que
yo misma había colocado esos bloqueos en mi vida y esa desconexión para que cada vez yo me desconectara más y más. Claro, pues que es una elección. Todos los días es una lección y todos los días elegimos desconectarnos más o conectarnos más y cambiar ese proceso, pero yo decidí desconectarme hasta mis 25 años de todo lo que había porque no tenía esas herramientas. Entonces yo creo que todo es más de herramientas y de poder enfrentarnos a ese miedo de romper nuestras cadenas y de romper lo que nos han enseñado. Para unos es mucho más fácil que para otros, pues porque, por ejemplo, yo en mi carrito de compras, yo elegí meter resiliencia, decidí meter fuerza, decidí ser rebelde, entonces pues cogí un montón de habilidades que me servían para poder enfrentarme a lo que me tenía que enfrentar en esta vida. Entonces para unas personas es mucho más fácil que para otras, pero no porque no sean capaces, sino porque todos tenemos lecciones diferentes. Y al tener lecciones diferentes, pues todos nos vamos moviendo por la vida de maneras diferentes, pero siempre todos tenemos la misma habilidad. Al final somos divinidad en nuestra más grande expresión en todos los sentidos. Y cuando nosotros comprendemos eso, dejamos que aquello que elegimos para vivenciar nuestras lecciones, aprendizajes, nuestro núcleo familiar, que todo fue una herramienta que necesitábamos pues, para poder llegar y decidir hasta dónde realmente deseamos, porque eso es infinito. En tu experiencia, ¿el mar alguna vez deja de moverse o es parte natural de nuestra evolución aprender a movernos con él? Mira que en mi experiencia, el mar, en el único momento en el que deja de moverse es como para alistar la energía. O sea, si él se queda quieto es porque está encapsulando algo, está creando una quietud para que tú puedas observar dónde estás y darte cuenta de lo que viene. No sé si tú has oído, y esto me lo muestran ellos, la verdad, yo amo el mar y estoy 100% conectada al mar. El mar es mi vida infinita y es la que me da mi fuerza vital. Pero no sabía esto que me lo están mostrando ahora, y es que el mar tiene una energía como de mensaje, que cuando está súper quieto es cuando más se escuchan los sonidos y los mensajes de lo que se viene. Entonces es como una preparación de quietud en donde está diciendo, listo, observan dónde estás parada o qué estás vivenciando, porque se viene esto. Entonces como que todos ellos me muestran literalmente como en la película de La Sirenita, en donde todos los pescados y todos son como, vea, viene esto, y como que todo el mundo se prepara. Entonces es un proceso de preparación, y mira que no solamente me lo han mostrado a través del mar, me lo muestran mucho a través de burbujas. En las citas he visto mucho a las personas envueltas en una burbuja, y ellos cuando me muestran que están dentro de esas burbujas, yo inmediatamente entiendo y ellos me empiezan a explicar que son burbujas de tiempo. Es decir, es como si el tiempo no pasara ni retrocediera. Y como que no se puede vivir el futuro ni mejorar el futuro, sino que todo es basado como en el presente. Y esas burbujas de tiempo hablan mucho de que la persona está viviendo una experiencia de observación. Es como que todo se paraliza y la persona tiene que mirar qué pasos he hecho, qué deseo asistir de esos pasos, qué deseo sanar de esos pasos y cuáles son los siguientes pasos a dar. Pero es mucho de observación, y veo como una persona como entre una burbuja haciendo así como tocando por dónde puede salir, pero realmente la idea de esos procesos no es salir de la burbuja, sino silenciar y entender qué me está mostrando esa burbuja vibracionalmente y qué es en lo que tengo que prestar mi foco, mi atención, para poder resolverlo, para poder sanarlo, para poder transmutarlo, para poder transformarlo. O sea, todo depende mucho de lo que internamente se esté vivenciando. Se podría decir que estar en la burbuja es un espacio de preparación.
Exacto, es más que una preparación, es como cuando se detiene el tiempo. Ah, es el espacio para analizarme. Exacto, un espacio donde se puede analizar. Exactamente. Un espacio donde se puede observar lo que has hecho en el pasado y lo que estás haciendo en el presente y lo que puedes observar de lo que viene del futuro y reconstruirlo desde ahí. Son unos de los tiempos más difíciles para una persona. Cuando uno está en la burbuja, eso da causa demasiada ansiedad porque siempre nos queremos mover hacia adelante. Entonces es muy difícil porque nosotros siempre estamos como, sí, voy para adelante, y estoy haciendo esto, pero uno a veces no se da cuenta que no va para adelante, sino que está caminando en círculos, que está caminando en zigzag, que se está metiendo en caminos de otras personas, que se está desconectando de ese camino. Entonces esa burbuja de tiempo es como que la divinidad diciéndote, hey, quédate quieto un minutico, observa lo que estás haciendo porque nos estamos alejando del camino que tú misma has deseado construir o porque hay algo en el pasado que necesitamos resolver para poder movernos hacia adelante. ¿Qué has sentido tú cuando estás dentro de esa burbuja? Cuando yo he vivenciado esa burbuja, mira que esa burbuja me la muestran mucho en la numerología, en la numerología angelical, en la numerología, como el reloj 1001. Si tú ves la fecha, digamos 10-2.01, es el mismo número encapsulado. Si observas que los unos están en las afueras. Cuando yo veo esos números, ya mismo sé que estoy en una burbuja. No solamente el 10, puede ser el 12, 21. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y ahí mismo me doy cuenta que estoy en una cápsula de vibración en donde yo entiendo que estoy vivenciando algo, pero que estoy quedada en el espacio y en el tiempo. Y yo mismo soy como que no, yo pensé que iba hacia adelante y estoy como observando y entendiendo que tengo que vivenciar. Mira que hace poquito estuve en ella, duré más o menos desde marzo hasta apenas estoy saliendo de esa burbuja, pero es porque tenía que vivenciar todo lo que he vivido hasta ahora. Eso de construir algo nuevo y que se me cayera para poder que yo me desprendiera de lo que venía construyendo, rompiera patrones y me diera cuenta que si no hacía ese rompimiento de patrones, entonces no me podía mover hacia adelante. Y en esos momentos cuando yo entiendo que estoy en esas burbujas, yo soy listo, en qué tengo que trabajar, el universo, divinidad, ángeles, envíenme en lo que sea, muéstrenme hacia dónde me tengo que mover y me muevo en esa dirección para poder solucionarlo. Inmediatamente las cosas nos empiezan a llegar. No es fácil, o sea, porque estos meses han sido muy difíciles para mí, han sido hermosos, pero han sido muy difíciles de enfrentar mis miedos, de enfrentar mis patrones, de enfrentarme con mi oscuridad, de enfrentarme con mi escasez. Pero cuando uno realmente usa esas burbujas a su favor, uno puede hacer lo imposible, o sea, puede hacer saltos cuánticos demasiado grandes. Yo siento con esto que me enseñas que es mucho más fácil ver cuando otro está en la burbuja a cuando uno mismo está dentro de la burbuja. Sí, es que siempre todo lo que nosotros vivenciamos, no hay claridad de lo que estamos vivenciando, sino hasta después de que lo vivimos. Entonces yo doy un ejemplo muy grande que es cuando me sucedió pues la separación y todo, que mi vida se desmoronó por completamente, o sea que se empezó a caer por partes, todo lo que tenía construido se empezó a derrumbar. Y solamente fue cuando vi ese paso hacia adelante que ya sané todo y trabajé todo eso que yo dije, no pude haber vivido una experiencia más maravillosa que esta. Y estoy completamente agradecida. Es lo mismo que ahora que estoy viviendo y terminando ese cierre, esa burbuja, yo digo, Dios mío, ha sido muy difícil, pero ha sido demasiado, demasiado increíble. Y ahí es cuando uno se da cuenta que uno como que puede salir de las profundidades y puede respirar porque siempre estuvo bien, porque siempre pudo salir y respirar, solo que uno se ahoga tanto en la mente, en las posibilidades de lo que puede salir mal, que no se da la oportunidad de confiar y de entender que al final
todo va a valer la pena, absolutamente todo. Hoy venía literalmente hablando de eso porque yo decía, bueno, ¿y qué pasa si uno se va por el camino equivocado, cierto? ¿Qué pasa si literalmente yo tomo la opción de no aprovechar el tiempo ni la energía, sino que yo tomo la opción de literalmente tirarlo todo y hacer las cosas mal? Y también en esos caminos hay un aprendizaje, o sea, todo, sin importar mente hacia donde uno se mueva, siempre va a llegar ese momento donde uno va a decir, aprendí demasiado y fue lo mejor que me pudo haber sucedido, sin importar si el camino fue muy largo o si fue muy corto. Marce, muchas personas creen que trabajar con los ángeles es sinónimo de tener una vida sin problemas. ¿Qué Exactamente. les responderías? Pues a ver, yo qué te digo, trabajar con los ángeles es maravilloso porque traen muchísima paz y es como esa asistencia de amor. Pero trabajar con los ángeles es muy difícil. Uf. O sea, cuando uno les abre, ellos se ríen porque literalmente yo siempre digo eso. Yo digo, uy, trabajar con ustedes es muy duro. O sea, es muy duro. Y es que uno cree que la vida se le va a hacer mucho más fácil y al revés. Como uno empieza a abrir cajitas de Pandora, o sea, como uno empieza a decirle a los ángeles, por favor, ayúdame. Y voy a hacer un paréntesis como para que entendamos algo. Los ángeles van trabajando contigo dependiendo de tu habilidad para poder trabajar con ellos. Es decir, ellos nunca te van a forzar a hacer absolutamente nada porque tienes libre albedrío. Entonces, los ángeles con los que yo trabajo, que son los mismos con los que trabajas tú o con los que puede trabajar otra persona, no nos asisten de la misma manera. Porque hay personas que piden ayuda pero no quieren ser ayudados. Entonces ellos están ahí como para decir, ay, sí, vas a estar bien. ¿Sí me entiendes? Como, estoy aquí, vas a estar bien, pero ellos no pueden meterse mucho a realmente asistirte porque no estás permitiendo recibir esa asistencia. Pero cuando como yo cierro los ojos, hay un meme que en estos días me mandaron que me decían, Marce, tú eres igualita a este niño que va con un flotador y se tira a la piscina desde el flotador. Y yo, oh my God, literal. O sea, yo voy con mi flotador como, sí, vamos, podemos. Y ya después me dicen, tírense por ahí, yo de una, y tiro el flotador y me tiro así de una, tan, y con el miedo del mundo. Entonces, Entonces trabajar con ellos es muy duro, porque cuando uno cruza esa línea de donde no necesito que me tengan que empezar, sino que realmente ayúdeme porque quiero solucionar y quiero reconectarme a mi divinidad, entonces los ángeles dicen, listo, usted quiere trabajar, vamos con toda. Y es como si uno tuviera un entrenador del gimnasio, así es que son grandes y son todos bruscos y son todos, hágale, salte, tírese, igualitos, igualitos. Exacto, nadie se imagina un ángel así, porque ellos se presentan basado en lo que tú crees. Si tú crees que los ángeles son sapos, pues ellos serían sapos para poder ayudarte, ¿me entiendes? Entonces trabajar con la divinidad es muy duro. Por ejemplo, la gente piensa, no, la vida de Marce tiene que ser súper fácil, al revés. A mí me toca todos los días sanar y trabajar y conversar y saltar, porque todo eso me está dando las herramientas para poder ayudar a las personas y pues para poder ayudarme. Entonces, en todo lo que yo enseño en la comunidad y en Shifting Souls es porque Marcela lo ha vivenciado, porque yo he estado en ese lodo estirándome, y entrego ese mensaje, porque estoy viviendo días súper difíciles y tengo las herramientas, cómo salí, qué hice, a qué me enfrenté. Entonces es demasiado mágico realmente. Cuando uno se da la oportunidad, uno se da cuenta que vale la pena, porque es que ellos le dicen a uno, tírate en el vacío, y tú te tiras al vacío y ellos están ahí sosteniéndote. Entonces tú lloras, tú sufres, las cosas se ponen difíciles, pero inmediatamente sale ese salvavidas, esa respuesta, se te abre el camino. Entonces no es demasiado mágico, pero sí hay que tener mucho cuidado. Si realmente queremos trabajar con ellos, nos tenemos que alistar. ¿Qué es la espiritualidad? Esa es una pregunta muy controversial porque puedo tocar muchos egos.
Entonces es una pregunta difícil para mí responder. Primero, por ejemplo, yo estoy trabajando en algo que es dejar de decir espiritualidad, porque nosotros decimos espiritualidad, estamos trabajando en ser más espirituales, pero los ángeles en una cita de angeloterapia hace unos meses, ellos me hablaban, es que espiritualidad es todo lo que tú puedes experimentar en el planeta Tierra. O sea, realmente es la conexión más grande que tienes con el ser y con la divinidad. Y yo sé que eso es difícil de comprender porque nos han enseñado que hay una división entre, ¿cierto? Que realmente somos unos pecadores y que no estamos haciendo las cosas como deberíamos y que las tenemos que cambiar. Y yo creo que por eso los ángeles me han llevado tanto por un camino tan raro. Yo siempre le digo a las personas, yo soy canalizadora angelical, más no angeóloga, porque yo no estudio a los ángeles, ni me leo libro de los ángeles, nunca me he leído un libro de ellos. Pero creo que ellos no me han llevado por ese lugar porque no es el lugar a ir, porque hay que descubrir que todo lo que nosotros podemos ver, sentir, tocar, experimentar, es divinidad en su más grande expresión, que venir al planeta Tierra es lo más mágico que podemos vivenciar, que todos los caminos, que todos los tú, yo, las personas a nuestro alrededor, todas estamos viviendo diferentes partecitas de esa divinidad que decidimos experimentar, como en mi vida pasada que yo decidí ser soldado. Entonces cada uno estamos viviendo partecitas de nosotros, de la divinidad, para encontrar y llegar a un mismo lugar, o no tanto llegar, porque en estos días aprendí que todo comienza al revés, no comienza desde el principio hacia el final, sino que comienza del final hacia el principio. Entonces es increíble que todo nazca desde la conciencia y desde la conciencia salga el resto de todo lo que estamos vivenciando, que no vamos hacia arriba, sino que somos un círculo de divinidad experimentando mil formas de ser, que el pasado, el presente, el futuro, todo está en un mismo lugar y que ahí es donde nosotros tenemos que disfrutar todo lo que tenemos alrededor. A mí me pasó mucho a eso, vivir los extremos. Yo estuve en el extremo de estar full desconectada de mí, que desde inicios estaba full desconectada, a estar extremadamente conectada, de que uno empieza que como me visto, que lo que como, que lo que escucho, pero entonces uno se empieza a desconectar también de la vida. Entonces uno empieza a decir, esto está bien, esto no está bien, esto lo rechazo, esto es baja vibración, esto es alta vibración, y de eso no se trata. La vida se trata y esta existencia se trata de disfrutar y de vivir esta experiencia, pero sí estando conectada a tu divinidad. O sea, ¿cuál es mi divinidad? Esa energía del amor. ¿Cuál es mi divinidad? Esa energía de la conexión, de asistir, de respetar nuestros caminos, de respetar nuestras perspectivas, de respetar nuestras creencias. Porque es que yo te estoy hablando de algo, pero esa es lo que yo he vivenciado, esa partecita tan infinita que es la divinidad. Solo un pedacito, y cada uno estamos viendo el universo y la divinidad desde un pedacito súper chiquitico. Entonces no podemos juzgarnos ni sentarnos a creer que lo que yo digo, lo que yo hago es mi realidad y es la única realidad que existe, y aprender a conectarnos a esa divinidad tan infinita, a esa intuición, a ese universo, a los ángeles, a la energía cósmica vibracional que está a través de todos nosotros, y descubrimos que todo es mucho más sencillo de lo que creemos. Marce, muchos hemos pasado por esos extremos, de creer que una cosa es mejor o es peor. ¿Cómo encontrar ese centro en la vida? Porque nos cuentas que has estado parada en esos extremos en diversas ocasiones, pero entonces, ¿cómo sabes cuándo vas por buen camino? Sí, es que yo soy muy de extremo, yo soy muy extremista, entonces a mí se me cae el mundo con todo, o sea, o yo estoy en un lugar demasiado éxtasis y se me cae el mundo de la nada, entonces de ahí voy y me encuentro al centro.
Por ejemplo, hay algo que yo siempre he dicho y mi hermanita también lo dice mucho, yo pude haber sido muy mala, o sea, si yo hubiera querido y me hubiera ido por el camino que no es, o sea, yo hubiera podido llegar en esta vida al extremo de ser una mujer muy, muy mala y quitarle la vida a otras personas y hacer cosas muy oscuras. Pero también como tengo ese extremo de tanta oscuridad, está ese extremo de tanta luz y pues gracias a que pude escuchar, siempre hubo esa llama, es como un llamado interno que uno sabe que hay algo que a uno le gusta. Por ejemplo, a mí desde niña siempre me llamó mucho cuando hablaban de personas que veían fantasmas. Me encantaba todo lo que tuviera que ver con fantasmas, con ver programas que de esto que ponen cosas para escuchar, que no sé qué, que en las casas abandonadas. A mí todo me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención la muerte. Cuando alguien moría, yo no lloraba. O sea, yo sentía mucha paz, pero era algo como que yo no sé, estaba ahí. Y me llamaba mucho el Feng Shui, me encantaba la energía. Entonces, para mí, como esas partecitas esas pocas señales o muchas señales que yo fui dejando para mí, como galletitas que dejan en el piso para que uno vaya cogiendo y vaya siguiendo, fue lo que me permitió que yo fuera caminando y descubriendo esa habilidad para confiar. Pero yo creo que siempre hubo el extremo de tener mucho miedo y de soltar y de confiar. Entonces nunca ha sido como ese centro y tú lo has vivenciado, en donde tú me ves que yo tengo mucho miedo y soy como que no, 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 y al minuto es listo, lo que sea, vámonos para adelante, ¿sí me entiendes? Entonces yo no sé yo por qué vivo en tantos extremos que me permite como encontrar ese centro. Y, y creo que eso nos ayuda a entender que todos tenemos dentro de nuestro ser esas galletitas en el piso que lo van guiando a uno y que lo van llevando, y que uno va dejando esas señales, que si uno quiere caminar, que si uno quiere conectar, que si uno quiere fluir, lo permite. Es lo mismo que, por ejemplo, te pasó a ti. Tú fuiste recibiendo esas señales, ¿cierto? Yo digo que la divinidad lo va preparando a uno. No hubiéramos conectado si ninguna de las dos hubiéramos vivido esa preparación para conectar. Entonces, mira que ya tú conectas conmigo y yo literalmente no hago nada. O sea, yo no digo desde mi casa a Natalia que se conecte con Shift. ¿Sí me entiendes? No, yo no hago nada. Pues yo hablo contigo y ya. Entonces, eso permite que tú en el momento en el que te conectas con lo más mundano, o sea, con lo más simple, que sea escribir un texto, que sea crear una imagen, que sea editar un video, que sea escribir unas palabras, empieza a haber algo en ti en donde la divinidad como que empieza a conectarse porque es muy silenciosa, pero tú te das cuenta. O sea, uno no se da cuenta que está, pero cuando uno se da cuenta que está, uno dice, gritaba, literalmente. Como que grita, pero es porque uno entra en ese silencio y en esa observación. Sí, Marce, muchas veces juzgamos a las personas que están vivenciando esos extremos o incluso nosotros mismos nos sentimos muy mal cuando estamos parados en esos extremos. Todos quisiéramos estar en ese anhelado balance, ni muy allá ni muy acá. Entonces era lo que era, por ejemplo, nosotros vamos por la vía juzgando y tratando de encontrar un balance. Si tú te das cuenta, todo en el planeta Tierra funciona a través de extremos. Es decir, hay mucha, mucha, mucha guerra y después encontramos y buscamos una paz y un cambio y nos vamos moviendo hacia el balance. Todavía no estamos en eso, apenas estamos como en el otro lado, que es lo mismo que la guerra interna o el trabajo que nosotros hacemos como personas. Para uno poder encontrar el balance, ¿tú cómo sabes que estás en el balance? Cuando has estado en los extremos. O sea, cuando has llegado a los extremos de mucha oscuridad y de muchísima luz y te empiezas a mover lentamente y vas diciendo, ya aquí estoy cómoda. Puedo navegar la oscuridad y puedo navegar la luz y puedo sentarme en el centro y poder navegar como lo que tú explicabas, que al principio había algún tipo de rechazo y de maltrato ante algo porque estás viviendo esa energía,
pero ya después es demasiado el cuidado y el amor que te lastima y que realmente está quitando todo de ti. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese medio en donde ya estoy bien, estoy en armonía, puedo cuidarme y puedo cuidar a los demás? Que es algo que yo se me acabaron de mostrar algo y se me fue, que es algo que que estaba viviendo y que estoy viendo en este momento, por ejemplo, con Shifting Zones. Yo estaba en el extremo de desbalance total, donde todo lo hacía, donde yo me encargaba de todo, donde todo lo daba sin medir como mi energía le estaba quitando eso, a irme al otro extremo en donde entrego todo el control, pero realmente me doy cuenta que no funciona tampoco de esa manera. Entonces poco a poco yo me voy moviendo, como que metiendo los deditos en el agua, como, ay, mira, yo puedo hacer esto y me siento bien, oh my God, me siento súper bien. Ay, voy a meter otro dedito a ver cómo, ven, Nati, te puedo ayudar con esto, déjame, yo hago esto, mira, hagamos esto, movámonos así. Entonces cuando uno comienza en esa danza de como ir y venir, uno se va acomodando y va encontrando ese centro que nos funciona a todos. Porque es que la idea no es yo encuentro mi centro, pero perjudico a los demás, sino que todos danzamos, hacemos una danza que todos nos sentimos súper bien vibracionalmente y encontramos ese balance y ese centro. Pero la única manera de poder encontrarlo es cuando nos estamos moviendo para los otros lados y nos estamos enloqueciendo, perdiendo energía, no conectándonos con nuestra intuición. Entonces es algo muy lindo que tenemos que verla y soltar la necesidad de juzgarnos y amarnos en esos momentos de tanta oscuridad. Hubo algo que yo tuve que hacer hace muchos años porque a través de lo que yo he vivenciado y a nivel genético yo tengo mucha energía de rabia, ¿cierto? O sea, yo puedo perder la rabia, puedo perder el control muy rápido. Nunca se me olvida que un día tenía demasiada rabia y apenas estaba empezando a despertar mis dones. Y yo sentí esa sensación de quédese quieta. Y yo me acuerdo que yo estaba acostada en la cama con mis hijos a los lados y algo me decía a mí, quédese quieta y cierre los ojos. Vea, lo que yo sentía como si a mí un torbellino me estuviera chupando, o sea, una cosa impresionante. O sea, es que uno no tiene ni que meditar, usted cierra los ojos y lo que uno siente es impresionante. Y literalmente eso tan horrible empezó a bajar. Y algo me dijo, sí ve que no era tan difícil. Y yo, ay, tan querido, muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, ya casi se nos va a calentar la cámara, nos queda una linecita, pero yo creo que ya vamos a terminar. Hubo un ejercicio que me hicieron hacer una meditación, en donde literalmente yo estaba cerrada, con los ojos cerrados, estaba meditando. Y veo un árbol, porque yo estoy conectada a los árboles, yo me nivelo, me conecto todo a través de los árboles, y veo un árbol así con un hueco, y Arcángel Miguel me dijo, corra ya, y yo corro, no, yo no me meto en ese hueco, eso está oscuro, me dijo, no importa, corra. Y yo empecé a correr, y todo era oscuro, y empecé a sentir unas cosas horribles, era súper horrible, y yo corría, y yo era los gritos, y yo no quiero más. Cuando me dijo, el Arcángel Miguel me dijo, ¿usted por qué está corriendo? Quédese quieta. ¿Yo me quedo quieta? No. Entonces yo me quedo quieta. Entonces yo me senté en una posición de meditación y tenía mucho susto, entonces no podía conectarme a mi luz. Y yo podía sentir que algo me iba a coger. Cuando de la nada me dijo, respire. Y yo respiré y inmediatamente, ¡fum!, me iluminé. Y cuando me iluminé, todo, absolutamente todo se fue. O sea, absolutamente todo eso que yo sentía, ya nada me daba miedo, ya nada. Y él me decía, ¿sí ves? Solo cuando temes y no confías de lo que la oscuridad tiene para enseñarte, es cuando pierdes el control. Pero si tú te dejas que ese miedo te ayude y lo puedas liberar, porque es que la idea no es sostener el miedo, sino yo entrar a ser una valiente, no, yo tengo miedo y correr con miedo.
pero encontrar ese punto en donde suelto el control, me conecto a mi luz y me doy cuenta que literalmente inmediatamente, solito, eso me va llevando y me va permitiendo encontrar el centro.